la parte de la anatomía y la fisiología del aparato respiratorio. Tomar en cuenta que existe en lo que es el aparato respiratorio una vía aérea superior y una vía aérea inferior. La vía aérea superior, en este caso, mire, está compuesto justamente por la cavidad nasal, faringe, laringe, y la inferior, tráquea, bronquios y pulmones. Entonces, tenemos una vía aérea superior y una vía aérea inferior. En la parte de lo que es el aparato respiratorio nos interesa mucho lo que es la parte de la vía aérea inferior, pues, ¿no? Las neumonías, bronquitis y demás. Ahí se puede ver la vía aérea, tanto superior como inferior. ¿Para qué tenemos o para qué nos sirve la vía respiratoria, el aparato respiratorio? Para poder intercambiar lo que es el oxígeno de CO2, ingresa oxígeno y uno exhala lo que es el CO2. ¿Dónde tiene que llegar el oxígeno? A la célula. ¿A qué parte de la célula? A la mitocondria para producir lo que es la glucólisis aerobia. Entonces necesitamos nosotros de oxígeno para poder realizar el intercambio gaseoso y producir energía. Si no hay oxígeno, se produce una glucólisis anaerobia, que produce lesión en las células. El ácido láctico produce lesión en las células, ¿no? Entonces, sí o sí, el aparato respiratorio tiene una función de introducir oxígeno hacia la célula. Obviamente también tenemos acá la laringe, la tráquea, los bronquios en la laringe. Podemos nosotros tomar en cuenta que existe lo que es está aquí el aparato de fonación. Podemos nosotros verificar si está alterada o no mediante una laringoscopía. La laringoscopía podemos nosotros observar de forma directa o indirecta. Acá directamente podemos nosotros observar con un espejo las cuerdas bucales o con un laringoscopio, ya sea un videolaringoscopio, como en esta imagen, se puede ver lo que es las cuerdas verdaderas al lado de las falsas, y esta es la epiglotis, ¿no? En fonación, ambas se cierran. Por ejemplo, se van cerrando. Pero puede ser que exista algún tipo de alteraciones, por ejemplo, como en este caso, un edema de glotis. El paciente estaba bien y, digamos, no sé, empieza inmediatamente con disnea. Puede ser secundario, por ejemplo, a una administración de un medicamento, dipirona, penicilina, cualquier fármaco que uno pueda recibir, puede producir lo que es este edema de glotis, cualquier tipo de reacción de hipersensibilidad, o sea, un paciente que tenga una alergia, digamos, no sé, a la penicilina, y se administra, y a los pocos minutos empieza con disnea y empieza con el cierre de la vía aérea superior, empieza a hacer lo que se llama, lo que es estridor. Entonces, este paciente está haciendo un edema de glotis. ¿Alguien me puede decir cómo trataríamos un edema de glotis? ¿Qué medicamentos podemos dar? ¿Podríamos usar algún medicamento? ¿Algún procedimiento? Adelante. Adrenalina. Muy bien, adrenalina podríamos emplear por vía subcutánea, media ampolla, ¿no? Y repetir a los 3 minutos nuevamente la otra media ampolla, si es que no mejora. Y inmediatamente también podemos usar hidrocortisona, que es de acción rápida, ¿no? U otro corticoide tipo dexametasona, o lo que podamos conseguir en ese momento. Posteriormente, un antihistamínico tipo clorferinamina. Entonces, cuando les pregunte qué es lo que se usa para un edema de glotis, me responderán adrenalina, ¿no? Y después un corticoide que puede ser de acción rápida tipo hidrocortisona, por vía endovenosa, y un antihistamínico también puede ayudar. Acá, una parálisis de cuerda bucal, puede ser por una alteración, un tumor, por ejemplo, que comprime el nervio recurrente laríngeo. Pulmones tienen la forma cónica. Recordar que en el pulmón del lado derecho tiene 3 lóbulos y en el izquierdo tiene solo 2 lóbulos. Superior, medio e inferior. En el izquierdo solo superior e inferior. Recordar que la tráquea se divide en 2 bronquios, tanto derecho como izquierdo.
La tráquea podemos ver acá, que es un tubo de 13 centímetros aproximadamente de longitud y 2 aproximadamente de diámetro. Son cartílagos incompletos en forma de herradura por la parte anterior y por la parte posterior membranas. Ahí se puede ver lo que son el aparato mucociliar. Ahí se puede ver este epitelio cilíndrico, que es el escalador mucociliar, que va eliminando las partículas que son nocivas. Normalmente se divide lo que es la tráquea en bronquio derecho y en bronquio izquierdo. Si vemos acá, el bronquio del lado derecho es mucho más vertical, mucho más largo, en cambio el izquierdo es mucho más horizontal y de mayor diámetro, ¿no? Ahí está en una broncoscopía la carina. El bronquio, recordar que el pulmón derecho y el izquierdo difieren porque el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, superior, medio e inferior, el izquierdo solo superior e inferior. No tiene lóbulo medio el pulmón izquierdo, pero ¿qué tiene? Tiene lo que es la língula, esta parte, ¿no? Ahí se puede ver, por ejemplo, como podemos ver, tenemos en el pulmón derecho 3 lóbulos, ¿no? Recordar que el lóbulo superior es este, está separado del lóbulo medio, miren, por la cisura horizontal o menor. Lóbulo superior, lóbulo medio. El lóbulo medio está adelante y abajo. Ojo, en las radiografías cuando veo una opacidad acá o una condensación, puede ser que esté en el lóbulo medio o en el inferior. Mucho cuidado. Entonces, aquello puede ver que existe el lóbulo medio está adelante y abajo. Y el inferior, como se ve acá, está atrás y abajo, obviamente. Recordar que también se divide con la cisura horizontal, ¿no? Entonces podemos ver de esta manera el pulmón derecho, superior, medio, inferior, el izquierdo solo superior e inferior. Esto es lo mismo, lo mismo. Tenemos que dominar esta parte de lo que es la segmentación cuando veamos radiografías. En exámenes complementarios en semiología seguramente vamos a poder denotar que existe alguna condensación, una neumonía. ¿En qué segmento tendremos nosotros que dominar? Entonces, aquí podemos nosotros tomar en cuenta que el lóbulo superior se divide en 3 segmentos, el lóbulo medio en 2 y el inferior en 5 segmentos. Total, 10 segmentos en el pulmón derecho y 9 o 10 en el izquierdo. Tengo que dominar esta segmentación. El lóbulo superior se divide en 3 segmentos. Veamos. ¿Cuál es la mnemotecnia? Esto les voy a preguntar, por favor, tomen atención. Lóbulo superior, apical, posterior, anterior. Pero ¿cómo yo puedo recordarme, para no olvidarme? Recordar que nosotros tenemos en las normas para hacer trabajos de investigación, las normas APA, Vancouver, de Harvard, estas normas APA, no se olviden, APA, apical, posterior y anterior. Esta es la mnemotecnia para poder recordarnos de la segmentación del lóbulo superior. Lóbulo medio, creo que todos conocen los cigarrillos L&M, ¿no? Entonces podemos recordarnos con lateral y medial. Entonces,
Repitiendo, en el lóbulo superior tenemos 3 segmentos, apical, posterior, anterior. En el lóbulo medio 2, lateral y medial. Y en el inferior hay otras mnemotecnias para poder recordarnos, por ejemplo, como supervisó mediante la postura, superior, medial, anterior, lateral o posterior, o como si fuera en, podemos recordarnos empezando en el tiempo horario a las 9 de la mañana. O sea, uno puede ubicarse de esta manera. Empezamos con el superior o apical, luego nos vamos a lo que es en el uso horario, o en el tiempo horario, por ejemplo, podemos tomar en cuenta que a las 9, o sea, medial, es el medial, adelante, como a las 12 por decir, es el anterior, a las 3 es el lateral y a las 6 es el posterior. O sea, si uno toma en cuenta un reloj, empezamos a tomar en cuenta eso, ¿no? Primero empieza con el apical superior, luego vamos a las 9 de la mañana, en un reloj, obviamente, es algo más o menos para darse cuenta. A las 9 sería el medial, a las 12 adelante sería el anterior, el lateral sería a las 3 y el posterior sería a las 6, ¿no? Entonces tenemos apical, medial, anterior, lateral y posterior. Va en forma horaria, si se dan cuenta. Esto es lo mismo, lóbulo superior, tenemos el APA, apical, posterior, anterior, lóbulo medio, LM, lateral y en este caso medial, y en el inferior tenemos, como les decía, en forma horaria podemos nosotros ubicarnos el apical, medial, anterior, lateral y posterior. En cambio, en el pulmón izquierdo solamente el lóbulo superior e inferior, pero en esta parte donde está el lóbulo medio está la língula en el lado izquierdo. Esta es la lengua, con una lengüeta, con una lengua se puede observar. Esta es una mnemotecnia sí en la língula superior e inferior. ¿Cuántas divisiones tiene lo que es los bronquios? Vale decir que los bronquios, a ver, veamos esta otra diapositiva. Miren, acá se puede ver que los bronquios se dividen, por ejemplo, aquí es la tráquea, bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo. La tráquea se divide en, primeramente, una división, bronquio derecho, bronquio izquierdo, primera división. Segunda división, bronquios lobares, lóbulo superior, lóbulo medio e inferior. Luego tenemos una tercera división que es en el lóbulo superior, los segmentos, que son APA, apical, posterior, anterior. Y así se van dividiendo, miren, hasta los segmentos apenas llegamos a tercera división. Pero puede dividirse mucho más, va más, hasta dividirse más o menos 23 veces se va dividiendo. Esta se llama dicotomización pulmonar. ¿Cuántas veces se dividen los bronquios antes de llegar a los alvéolos? Como unas 23 generaciones. Ahí está lo mismo. Empieza la tráquea, división 0, bronquio derecho y bronquio izquierdo 1, 2, 3, y se va dividiendo cada vez más, hasta llegar a los alvéolos. ¿Cuántas veces se divide? Más o menos se divide 23 generaciones antes de llegar a los alvéolos. La pregunta es, ¿en todo lo que es el árbol bronquial hay intercambio gaseoso? No. Solamente a partir de la generación 17 puede haber intercambio gaseoso porque ahí están los bronquios respiratorios, están los conductos alveolares, los sacos alveolares. Pero antes de la división 16, o sea, tráquea, bronquio derecho, izquierdo, bronquios lobares, segmentados hasta la 16, decimosexta, normalmente no existe intercambio gaseoso porque solamente son tubos, para que me entiendan. A eso se llama el espacio muerto anatómico. Porque después de eso, de la generación decimosexta, ya hay intercambio gaseoso. Es lo que refiere acá en esta diapositiva, es lo que dice, ¿no? En las primeras 16 generaciones solamente son tubos de conducción donde no existe intercambio gaseoso. En cambio, a partir de la 17ª generación hasta la 23, hay intercambio gaseoso porque hay sacos alveolares, existe lo que se llaman los bronquios respiratorios y demás. La pregunta es, ¿cuánto de volumen aproximadamente ingresa en cada volumen
corriente. O sea, uno inhala, ¿cuánto habrá entrado de aire aproximadamente? ¿Alguien tiene algún dato? Creo que era 3.000 milímetros de agua. Ya, claro, recordar que en cada volumen corriente, o sea, lo que ingresa, yo inhalo, entra 500 ml aproximadamente, ¿no? 500 ml aproximadamente. Entonces, el volumen corriente o el volumen tidal o el volumen ventilatorio, que igual tiene el mismo nombre, eh, normalmente son 500 ml. Pero de estos 500 ml, no todos van a ir al intercambio gaseoso, ya dijimos. 150 se queda en el espacio muerto anatómico y 350 va al intercambio real. Entonces, esto es lo que estamos indicando. En la primera parte, que son tubos de conducción, vía aérea de conducción, normalmente no hay intercambio gaseoso. Dijimos de los 500 ml, que es del volumen corriente, 150 aproximadamente, 150 ml aproximadamente, se queda en lo que es la vía aérea de conducción. Y 350 ml aproximadamente va al intercambio gaseoso, haciendo un total de 500 ml el volumen corriente. Entonces ya saben a qué se refiere con espacio muerto anatómico, donde no hay intercambio gaseoso. ¿Cuántos millones tenemos de alvéolos? Más o menos 300 millones de alvéolos. Si nosotros colocamos un alvéolo tras otro alvéolo, aproximadamente me darán unos 70 metros cuadrados de superficie de intercambio gaseoso. ¿Cuánto es la capacidad pulmonar total? La suma de todos los volúmenes y capacidades es más o menos 6 litros en el varón. 5.800 a 6 litros, ¿no? En la mujer algo más, menos, ¿no? 20 o 25% más o menos. Esto es lo que hemos visto, la dicotomización. Dijimos que se divide más o menos 23 generaciones. Las primeras 16 generaciones no hay intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque es solamente un sistema de conducción. Es espacio muerto anatómico. Ahí se puede ver la dicotomización, cómo se va dividiendo. Vayamos bien de una broncoscopía, que en el hospital igual lo podemos realizar en San Juan de Dios. Esto, por ejemplo, es una broncoscopía. Acá estamos en carina principal. Bronquio derecho, bronquio izquierdo, ¿no? Esta es la carina principal fina, móvil y centrada. Nos vamos primeramente al bronquio principal derecho. Acá estamos. Ingresamos al lóbulo superior. 3 segmentos. APA, ¿se acuerdan? Apical, apical, posterior, anterior. APA, solo 3 segmentos. Obviamente, esto se va dividiendo más hasta llegar a las 23 generaciones. Apenas estamos llegando, si se dan cuenta, a la generación tercera. Vamos avanzando con el intermediario. Arriba está el lóbulo medio y abajo está el lóbulo. 5 segmentos. Apical, medial, anterior, lateral. Lóbulo medio. Mnemotecnia N y M. Ahí se puede ver. Salimos del lado derecho, nos vamos al pulmón del lado izquierdo. Este es más largo, más horizontal, ¿no? A esto también se llama carina secundaria. Aquí está el lóbulo superior y abajo estaría el lóbulo inferior. En el lóbulo superior tenemos el culmen, donde está el lóbulo superior propiamente dicho. Acá vamos a encontrar APA igual. Y acá está la língula. A ver, sigamos viendo. El lóbulo superior. Culmen. Como podemos ver, solamente aquí hay dos, ¿no? La mnemotecnia es APA, apical, posterior, anterior. Muchas veces solamente hay dos y se van uniendo. Lo que es el ápico posterior pueden unirse muchas veces. Bueno, repitiendo, bueno, vamos a volver a repetir.
bronquio principal derecho. Ahí se puede ver lóbulo superior con 3 segmentos. Apical, posterior. Bronquio intermediario. Más allá podemos ver. Este es el lóbulo inferior. Ya dijimos con sus 5 segmentos. Si hubiera un cuerpo extraño acá, mediante el broncoscopio puedo saber. Si tengo una tumoración acá, en el broncoscopio, por ahí mismo, en el canal de trabajo, puedo tomar una muestra de biopsia. Este es el LYM, ¿no? Lateral inmediato, lóbulo inferior. Este es el bronquio principal izquierdo, mucho más largo y más horizontal. Carina secundaria, arriba, el lóbulo superior, propiamente dicho este. APA acá, apical posterior anterior, muchas veces según el apico posterior. Acá sería la língula, la mnemotecnia sí, superior e inferior. Y luego nos vamos abajo, en el de abajo generalmente existen 4 segmentos, muchas veces el medial no existe, pero lo mismo, apical, medial, anterior, lateral y posterior, en forma oral. Repito, si hay una muestra que tomar, cuerpo extraño, tenemos que tomar una muestra de biopsia de una tumoración, se puede tomar mediante el broncoscopio. O hacer un lavado bronquiolo-alveolar, de la parte distal. Muy bien, posteriormente a eso vamos a ver lo que es la pleura. Bueno, la pleura, recordar que las pleuras son dos, la pleura parietal y la visceral. En la pleura parietal es la que tiene sensibilidad, la que duele es la pleura parietal, la que está en contacto con la caja torácica. No así la pleura visceral, que está en contacto con el pulmón, que no tiene sensibilidad. Entre ambos hacen lo que se llama un espacio que es virtual. Pero este espacio entre la pleura parietal y visceral puede volverse real cualquier momento. ¿Y cuándo se vuelve real? Cuando existe aire o cuando existe líquido. Ahí se puede ver la ventilación pulmonar tanto en la inspiración como en la expiración. Antes de pasar, y recordar que la presión en el espacio pleural es negativa, de -2 a -8 centímetros de agua. ¿Quién es el responsable de la ventilación? El músculo respiratorio por excelencia, el músculo diafragma. Tanto en la inspiración como en la expiración. Recordar además que cuando hay insuficiencia respiratoria puede emplearse los músculos accesorios. ¿Esto cómo se llama? Espirograma. Esto tenemos que dominar. Como podemos ver acá, existen varios volúmenes, 4 en realidad. Estos volúmenes forman capacidades. Tenemos el volumen de reserva inspiratorio, el expiratorio, el corriente y el residual. Son 4 los volúmenes que tomamos en cuenta. Y la suma de estos volúmenes puede darnos lo que son capacidades, en este caso capacidad vital forzada o capacidad pulmonar total o capacidad de reserva funcional, dependiendo. Pero lo que nos interesa, por ejemplo, es la capacidad vital, capacidad de vida. ¿Cómo se obtiene la capacidad vital? De la suma de la inspiración, corriente y expiración. En este espirograma lo pueden ver detalladamente. Lo mismo, ¿no? Volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria, volumen tidal, corriente y el residual. Recordar que en el paciente varón, más o menos la suma de todos los volúmenes y las capacidades se llama capacidad pulmonar total, de 6 litros, 5.800 a 6 litros. En la mujer es algo menos, como 4.500. La capacidad vital, repito, la capacidad vital viene de la suma de 3 volúmenes, inspiratorio, expiratorio y el corriente. El volumen
en este caso ventilatorio, o lo que se llama el volumen tidal, o volumen corriente, es más o menos de 500 ml, ¿no? Recordar también que lo que llega a los alvéolos de los 500 ml solo son 350 ml para el intercambio gaseoso, porque 150 se queda en lo que son los tubos de conducción, o sea, en el espacio muerto anatómico. ¿Cuánto tiene que ingresar, en este caso, de oxígeno hacia la sangre? Tiene que tener una presión arterial de oxígeno de aproximadamente 80 a 100 milímetros de mercurio. Una presión de CO2 de 35 a 45. ¿Cuánto es el oxígeno ambiente? ¿Cuánto de oxígeno tenemos todos nosotros en este momento en el ambiente? Solo 21%. Vale decir que la fracción de inspiración de oxígeno ambiente es 21%. Lo demás es nitrógeno que abunda. Entonces la fracción de inspiración de oxígeno ambiente es de 21%. Yo quiero dar oxígeno suplementario a un paciente, está muy delicado. ¿Qué tendré que hacer para dar oxígeno? Primeramente, si satura fuera de rango, normalmente es de 95 a 100, imagínense que está saturando 90, habrá que darle oxígeno, pero la FiO2 ya incrementa con cada litro de oxígeno. Por ejemplo, yo tengo un litro de oxígeno, ya no va a ser 21 la fracción de inspiración de oxígeno porque estoy usando oxígeno suplementario. Va a subir a 24, con 2 a 28, con 3 a 32 y así. Solamente hasta 40% cuando es por bigotera, no sube más. Vamos a repasar esto un poquito más en lo que es insuficiencia respiratoria seguramente, ¿no? Ahí está, ingresa oxígeno por difusión pasiva y sale CO2 por difusión pasiva. No es lo mismo también la presión atmosférica a nivel del mar y también en la altitud. Mientras mayor la presión atmosférica a nivel del mar, 760 milímetros de mercurio, tiene mayor presión alveolar de oxígeno y además también tiene mucho que ver con lo que es, sobre todo la oxigenación. Miren, a nivel del mar dijimos 760, pero uno va a La Paz y ya es menos la presión atmosférica, 487 milímetros de mercurio. Entonces, a mayor altura, menos presión, en este caso presión atmosférica y por ende menos presión alveolar de oxígeno. Cuando uno va a La Paz, pues a veces se pone mal, ¿no? Empieza a tener disnea, distensión abdominal, vasoconstricción. Eso es por los mecanismos de compensación. Menos presión alveolar de oxígeno. ¿Cuánto es normal la presión de gases en sangre de oxígeno? De 80 a 100. De CO2 de 35 a 45. ¿Quién transporta el oxígeno? La hemoglobina. 97% es transportado por la hemoglobina, que forma la oxihemoglobina. Y un pequeño porcentaje va disuelto en el plasma, 3%. Ahí se puede ver como claridad los glóbulos rojos, la hemoglobina. La hemoglobina se dice que es unas 200 veces más afín por el monóxido de carbono. ¿Qué es lo que significa esto? Cuando hay una intoxicación, por una, no sé, se está incendiando algo, o están durmiendo y no se dieron cuenta, la estufa se está incendiando, o un brasero, no sé, de carbón, cualquiera sea, el paciente, cuando está intoxicándose por monóxido de carbono, probablemente ni lo sienta, ¿no? Y estos pacientes generalmente fallecen con un color más o menos rosado en la piel. En otras palabras, acá se vuelve en carboxihemoglobina, que le da el color rojo cereza, medio rosado más o menos, que tiene el paciente, ¿no? Entonces, estos pacientes pueden fallecer por hipoxemia. Obviamente, también se puede transportar el 65% en bicarbonato disuelto en el plasma, 10% disuelto directamente en el plasma, ¿no? ¿Dónde llega, dijimos, el oxígeno? A la célula. ¿Qué parte de la célula? La mitocondria para producir energía, ATP, ADP. Si no hay oxígeno, va a producir glucólisis anaerobia y esto produce ácido láctico. ¿Cómo nosotros respiramos? ¿Cómo es que nosotros todos los días respiramos? Estamos en coma, podemos seguir respirando. Estamos durmiendo, podemos seguir respirando. Para eso existen algunos quimioreceptores, tanto periféricos como centrales,
Estos quimiorreceptores generalmente están los periféricos en el callado de la aorta y también están en lo que es la aorta y las carótidas, ¿no? Estos quimiorreceptores van a sensar el cambio de presión del oxígeno y del CO2. También tenemos a nivel central, ahí está, se puede ver, a nivel central se encuentra también el centro respiratorio y a nivel periférico los quimiorreceptores tanto del seno carotídeo y de lo que es el aórtico. Tenemos, repito, quimiorreceptores centrales y periféricos. Los centrales generalmente van a sensar cambios de presión de CO2. En cambio, los periféricos mayormente cambios de presión de oxígeno. Ahí se puede ver, los centrales van a detectar cambios de presión de oxígeno muy pocamente, pero sí de CO2. Si el CO2 incrementa, el paciente ventila, respira. Este CO2 incrementado indirectamente produce acidosis. En los periféricos detectan los cambios igual de presión de oxígeno y de CO2, donde están en la carótida y la aorta. Cuando una persona normalmente está respirando es porque estos estímulos a nivel periférico y central están funcionando. Vale decir que si se eleva el CO2 a nivel central, se detecta y el paciente manda una orden al diafragma, contráigase, respire y meta aire, ¿no? De esta manera nosotros podemos controlar lo que es justamente el mecanismo de la respiración. Si la presión arterial de oxígeno baja y por ende va a elevar el CO2 elevado produce un estímulo para que una persona ventile y respire normalmente. Obviamente todo esto va a producir pues cambios en lo que es el centro respiratorio y el paciente va a empezar a ventilar. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan dudas hasta acá, hasta la parte de lo que es anatomía y demás, fisiología? ¿Algún comentario? Adelante, por favor. Buenas tardes, doctor. Una Adelante. consulta sobre los quimiorreceptores centrales, ¿dónde los podemos encontrar? A nivel central, o sea, estos, recordar que se encuentran distribuidos, recordar que estos están distribuidos a nivel central, pero también están en el bulbo, pero están en la parte, recordar que están en la carótida y en lo que es en los periféricos, en la carótida y en la aorta, a nivel de esos vasos. Lo mismo van a centrar a nivel central, ojo, igual en los vasos arteriales, en este caso, el cambio de presión. Si es que te baja mucho el oxígeno, los periféricos van a sensar más en este caso. Pero si se eleva mucho más el CO2 a nivel central, se va a poder sensar estos cambios de presión. Entonces, normalmente todos ustedes, nosotros respiramos porque el CO2 se eleva. Entonces, el mecanismo por el cual hace que una persona normal respire es por elevación del CO2, que se va a sensar a nivel central, a nivel de los vasos, obviamente. Pero, una persona que es crónica, imagínense, yo tengo enfermedad pulmonar obstructiva crónica o una fibrosis pulmonar, estos pacientes tienen toda la vida CO2 elevado, CO2 elevado, 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 elevado. En estos pacientes ya no funciona este estímulo de elevación del CO2. ¿Por qué? Porque están tan saturados estos receptores que ya no los sirve para que estos puedan respirar, ventilar. Entonces, en estos más van a funcionar los periféricos, que van a sensar lo que son los cambios de la disminución de la presión de oxígeno. Entonces, los pacientes respiratorios crónicos van a respirar más por la disminución del oxígeno. Por eso es que a los pacientes crónicos con insuficiencia respiratoria crónica, EPOC, fibrosis, no se les debe administrar mucho oxígeno porque estos van a, entre comillas, pueden olvidarse de respirar, ¿no? Porque yo estoy dando oxígeno y el paciente se conforma con eso, estos quimiorreceptores, y pueden tener problemas. Entonces, no se da mucho oxígeno a los pacientes crónicos. Los pacientes crónicos con que saturen 91, 92 es suficiente. Pero un paciente agudo, no sé, un paciente con crisis de asma, un joven de 20, 30, 40 años que no tiene ninguna patología pulmonar, tenés que buscar saturaciones por encima de 95 a 100, no, 98 a 100 lo ideal. Pero si no,
Si es crónico, con 92, 93 de saturación, están tranquilos los pacientes. Adelante, otra pregunta, por favor. ¿Algún comentario más que tengan? ¿Dudas? Adelante. A ver, ya que atendieron todos la clase, voy a ir preguntando para que podamos reforzar los conocimientos. Vamos a reforzar estos conocimientos para poder asimilar lo que hemos tomado en cuenta hoy día. Bueno, a ver, Doctor, una duda. ¿Me puedes adelante. permitir? Pero, ¿cuál es su nombre? Ya. Ariane, va a disculpar. Adelante, que no, estoy sin... Ahora sí, adelante. Ya, mi pregunta era, más que todo es algo que pasó en mi casa. Mi abuelo tuvo influenza y en su historia clínica decía que tenía una fibrosis pulmonar, ¿ya? Eh, una fibrosis pulmonar. Y llamaron a una enfermera, ¿ya? Para que lo vea más que todo, ¿no? Y la enfermera de la nada, o sea, yo me di su saturación y estaba en 90, ¿no? Es mi abuelo, ya tiene un montón de enfermedades de base y pero de cambio. Y llegó la enfermera y le puso oxígeno, o sea, directo, y le metió un montón de vitamina C. ¿Usted lo ve prudente eso? Tiene su abuelo que estaba con fibrosis y que saturaba ¿cuánto me dijo? Estaba en 90. Ah, bajo, O ¿no? sea, Pero ya estaba, ya salió del cuadro de COVID, ya estaba con secuelas o es que estaba en pleno proceso de COVID. no, fue hace un poquito, estaba saliendo de la influenza. Ah, De la recién nomás. influenza. Pero Sí, normalmente, ¿cuánto satura? yo cuando le medía, cuando estábamos en el COVID, igual saturaba entre un 85 a 90, ¿no? Y, y ya cuando llegó la enfermera se asustó, ¿no? Y le metió oxígeno. Y yo le dije, pero siempre está así, digamos, ¿no? Y me dijo, no, es que hay que subírsela. Y yo, bueno, está bien, digamos, ¿no? Porque, no sé, para no pelear más. Ah, ya. Pues ya saben ustedes, y ahora de esta hora pueden tomar en cuenta, que un paciente que es crónico, EPOC, fibrosis, generalmente tienen lo que se llama tendencia a hacer hipoxemías, sobre todo los pacientes que tienen fibrosis. Estos pacientes van a tener, por mecanismos de compensación, pueden tener poliglobulia, pueden tener aumento de la frecuencia respiratoria, pueden tener tendencia a la hiperventilación y demás, pero eso es para compensar. Entonces, pacientes crónicos, repito, con saturaciones de 91, 90, 91, 92, están tranquilos los pacientes, porque, claro, también menos de 90, este paciente puede ir a disminuir lo que es su calidad de vida, o sea, cuando está menos de 90 la saturación, incrementa lo que es su factor de poder complicar, más aún, o sea, aumenta el riesgo de morbimortalidad. La saturación baja, menos de 90, sobre todo en los pacientes crónicos, va a producir que estos pacientes tengan menor calidad de vida y obviamente que pueden ir complicando más rápidamente. No es que ese momento va a evitar, sino que la idea es que cuando damos oxígeno, está menos de 90, ojo, pacientes crónicos, no pacientes agudos, que tengan mayor a 91, 92, va a incrementar la supervivencia en estos pacientes, ¿no? Pero esa es la idea. Ahora, si es un paciente agudo, siempre saturaba, qué sé yo, 95 para adelante, 98, y de repente se bajó a 91 o 90, seguro que se va a descompensar tremendamente. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado a ese tipo de saturaciones y obligadamente tenemos que dar oxígeno en ese momento para conseguir saturaciones por encima de 95, 98, 98, 100, que sería lo ideal en estos pacientes, ¿no? Ya saben que en las fibrosis pulmonares puede tener saturaciones bajas. Adelante, otra pregunta. Bueno, a ver, voy a ir preguntando a medida que vamos avanzando igual la lista. Eh,
¿Están todos presentes? ¿Están todos? Atención, por favor. Bueno, Arancibia, ¿está? Presente, doctor. Usted explíquenos, por favor, cuántos lóbulos tiene el pulmón derecho y cuántos el pulmón izquierdo. Adelante. El pulmón derecho, doctor, tiene tres lóbulos y el pulmón izquierdo tiene dos. El Ya, el pulmón derecho derecho 3 y el pulmón tiene izquierdo lo que es el 2. lóbulo superior, medio e inferior, y el pulmón izquierdo tiene lo que es el lóbulo superior e inferior. Muy bien. ¿Un número? Arancibia. 5. 5. Coronado Vaca Fabiana. ¿Está presente? Sí, A ver, por favor, mencione lo que es la segmentación del lóbulo superior. que se puede aplicar con la metodología que es APA, que es apical, posterior y anterior. Muy bien, Fabiana. Número 20. 20. Silva Miriam. Cinder Miriam. Silva Panoso. Adelante. Segmentación del lóbulo medio, por favor. Lateral y medial, LM. La mnemotecnia LM. Muy bien. Número 16. Anabel Ramos. ¿Está Anabel Ramos? No está, ¿no? Falta. Número otro. Rojas Hurtado. Rojas, perdón, Fernando. Julio Fernando Rojas, ¿está? Buenas tardes, doctor, presente. A ver, Julio, cuéntenos la segmentación del lóbulo inferior. ¿Cómo se divide el lóbulo inferior? Adelante. ¿El lóbulo inferior del pulmón derecho o el izquierdo, doctor? De los dos es similar. Del derecho sería apical, medial, anterior, posterior y lateral. Ya. Entonces, para no olvidarnos, hacemos en forma horaria. O sea, uno agarra un reloj, por decir, empezamos con el apical, nos vamos primero a las horas 9 de la mañana, sería el medial. Nos vamos a las 12 del día, sería anterior. Nos vamos a las 3 de la tarde, sería lateral. Y luego nos vamos a las 6 de la tarde, que sería el posterior. Entonces, medial, anterior, lateral y posterior. ¿Se entendió? Sí, doctor. Fernando. Número 14. 14. Miguel Ortiz Salas. José Miguel. Adelante, José Miguel, ¿está? Sí, presente. Muy bien, José Miguel. A ver, segmentación del lóbulo superior del lado izquierdo. Recordad que el pulmón izquierdo tiene solamente el superior y el inferior. En el superior, ¿cómo está la segmentación? Y hay apical, posterior, anterior y la língula que es superior e inferior. Ya, superior e inferior. La língula, obviamente, está también el lóbulo superior, que es la mnemotecnia sí, superior e inferior en la língula. Muy bien. Número alto, por favor, que no menos de 20, no más de 20, dígame. Un 23. Eduardo Tapia Burgos. Eduardo, no está, ¿no? Falta. Sí, ¿Está? estoy presente. Muy bien, Eduardo. A ver, segmentación del lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Adelante, por favor. Ya va a dar lo que viene a ser el bronquio cementario superior y la pirámide basal que consta de 4. El bronquio cementario basal anterior, medial, lateral y posterior. Aclarando así que el anterior y medial nace un tronco en común, el tronco ventroparacardíaco o anteromedial. Pero, hombre, ¿lo ha leído usted? ¿De dónde lo ha leído eso? Anatomía de Rubier, doctor. Pero, hombre, a ver, nuevamente, sin leerlo, lo que quiero es que me explique
en sus términos, ¿cuántos segmentos tiene el lóbulo inferior? Vamos nuevamente. Ya, tiene 5 segmentos. Tiene bronquio cementario superior. O Tiene apical. bronquio cementario. O apical Es en que lo eso. está leyendo, porque Tiene yo no le bronquio- dije, le dije apical, yo le dije. Ya, está bien. También se llama superior o apical, se llama. Muy bien, siga. Sí. De ahí viene bronquio cementario basal anterior, medial, lateral y posterior. En realidad la segmentación es primero el medial, luego se va, a veces no existe en el izquierdo el medial. Bueno, pero para no olvidarnos, para no confundirnos con el derecho, bueno, medial, anterior, lateral y posterior. Total, muchas veces no existe, repito, no existe el medial basal. O sea, lo del lóbulo inferior todos son basales, obviamente. También recordar que muchas veces en el culmen o el lóbulo superior se unen dos segmentos. El ápico posterior se vuelve en uno y Y el serían superior. con el anterior, serían dos. Bueno, lo ha leído ya. Bueno, está bien. Número, No, no lo he más leído. de 30. 33. ¿Ah? No lo leí 33. por supuesto. Canedo, perdón. Le decía que no lo leí, doctor. Tiro, hombre, qué memoria tan brillante tiene entonces, rapidito le digo todo. Canedo, Noelia. Sí, doctor, presente. A ver, recuérdenos por favor cuántos volúmenes tenemos. Ya. Tenemos... Pero, Noelia, ¿qué número? Otro número, por favor. el exploratorio, Ya, a ver, vamos. corriente, inspiratorio, expiratorio, residual, Ya. Bueno, entonces, ya está bien. Cuando nosotros tengamos algún tipo de dudas, entonces a veces nos olvida, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es recordarnos, por ejemplo, lo que yo puedo hacer en este caso, cuando tengo dudas, me olvido cuáles son, por decir, me olvidé y quiero recordar lo que son los volúmenes. Tenemos 4 volúmenes. Lo que tiene que hacer simplemente uno es inspirar, expirar y ventilar. O sea, el volumen inspiratorio, volumen expiratorio. Ventilar, ya tenemos 3 volúmenes. Y el que queda por detrás es el volumen residual. Entonces tenemos el volumen inspiratorio, expiratorio, el ventilatorio, que también se llama corriente o tidal, y el último que es el residual. Entonces esos 3 volúmenes que mencioné al inicio pueden también formar una capacidad. Bueno, vamos a ver enseguida qué capacidad es. 4 volúmenes. A ver nuevamente, ¿cuántos volúmenes tenemos, doctora? Adelante. Canedo, Noelia, ¿cuántos volúmenes? Flavia eran, Noelia Canedo, ¿no? Adelante. eran 4 volúmenes. El volumen corriente, volumen de reserva inspiratorio, volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. A ver, nuevamente, sin leerlo, usted explíqueme con sus palabras, a ver, con sus palabras explíqueme cuáles son los volúmenes. A ver, vamos. El volumen corriente es el volumen Ya, que... llamado también tidal, llamado también ventilatorio. O sea, lo que tiene que hacer usted simplemente es, ya está, respirar. Y ya tiene los volúmenes. Inspiratorio, expiratorio. Y ventilar. Ya tenemos el ventilatorio. Volumen inspiratorio, volumen expiratorio, volumen corriente tidal o llamado también ventilatorio
y el residual es el que queda. A ver, nuevamente, adelante, por favor. Ya. Entonces era el volumen corriente, o también llamado ventilatorio, el volumen de reserva inspiratorio, el volumen residual y el volumen de reserva expiratorio. Muy bien. Bueno, obviamente que sí, es el volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria, corriente y el residual. Muy bien, gracias. A ver, sigamos. Número, por favor. 35. Gracias. Melina Vargas Ferreira, ¿está presente? Presente, doctor. Muy bien, doctora Melina, por favor, a ver, mencióneme, ¿quiénes forman la capacidad vital? ¿Qué volúmenes? Recordar que las capacidades se forman a partir de los volúmenes. Suma de volúmenes forma las capacidades. ¿Qué volúmenes forman la capacidad vital? Creo que era el corriente, el inspiratorio y el expiratorio. ¿Está segura? ¿Me está preguntando o está respondiendo? Estoy respondiendo. Lo que tiene Pero que no hacer sé. simplemente es respirar profundamente lo mismo. Ya está, tiene todos los volúmenes. Inspiratorio, expiratorio y el ventilatorio. Por eso se llama capacidad vital, porque con eso usted vive. Sin respirar, inspirar, ventilar, usted no podría subsistir. Entonces, por eso se llama capacidad de vida. ¿Entendido? Capacidad vital es la suma del volumen inspiratorio, expiratorio y el corriente. Muy bien, gracias, muy amable. Número. Más de 40. 38. 81. 45. 81, ¿lo escuché, no? 81. Daniela Quicana Avendaño. Quicaña, ¿no? Daniela Quicaña Avendaño. Daniela, no está, falta, ¿no? Rojas Medina Rossi. Rosy Rojas Medina, ¿está presente? No está, ¿no? Falta. Presente. Rojas Fernanda, perdón. Rojas Severich Fernanda. ¿No está presente? Doctor está Rosy Rojas, pero parece que su micrófono no se escucha muy fuerte. ¿Usted es Rojas Fernanda? No. Ay, Rojas Fernanda está. Falta. Pero hombre. Romero Liz Minerva. Presente, doctor. A ver, usted, por favor, ayúdenos. ¿Cuánto es la capacidad pulmonar total? La suma de todos los volúmenes y capacidades, aproximadamente en un varón, ¿cuánto es? 580 ml. Sí, 6 litros a 580 ml. Muy bien, aproximadamente. A ver, ¿quién me puede responder? Gracias, muy amable. ¿Quién me puede responder cuántas veces se dividen los bronquios antes de llegar a los alvéolos? ¿Cómo es la dicotomización? ¿A cuántos bronquios o cuántas veces se dividen los bronquios antes de llegar a los alvéolos? ¿Alguien me puede responder? Yo, doctor. 23 alumnos, doctor. 23 generaciones. Muy bien, 23 generaciones. Las primeras 16 corresponden a tubos de conducción, donde se llama espacio muerto anatómico. A partir de las 17 para adelante, hablamos de que sí hay intercambio gaseoso, porque ya están los bronquiolos respiratorios, sacos alveolares, etcétera, etcétera. Que representa los primeros, de 500 ml, que es el volumen corriente o tidal o ventilatorio. De esos 500 que uno, cuando inhala, solamente va al intercambio real 350. 150 se queda en lo que es el espacio muerto anatómico. Muy bien, atención a la lista, por favor. Voy a llamar lista. Así que vaya pasando, me dicen su apellido, por favor. Se puede ver, vamos a ver, creo que no lo puedo. Aquí estamos. ¿Se puede ver la lista? Sí, doctor. Sí, se ve. A medida que vaya pasando me dicen su apellido, por favor.